Nos encontramos otra vez con muchísimo gusto en Troya TV, desde la República Dominicana para el mundo. Miguel Ángel Rodríguez y Emilia Pereira. Vamos a tratar temas interesantes para ustedes, así que espérenos en breve, que tenemos un entrevistado con mucha experiencia. Polifacético, diríamos. Pero avanza por lo menos el tema. Hay que decirle a la gente que vamos a tratar temas capitales para la nación, como es el tema educativo y el tema económico. Y ciertos manejos que se han dado últimamente. Bueno, ¿qué te parece? El tema económico en estos días ha estado un poquito relevante. ¿Y cómo han evolucionado esos temas a lo largo de los últimos años, señores? Porque todo tiene un antes y un después. Bueno, espérenos ahí, que volvemos ahora, en un ratito. Nos complace muchísimo recibir aquí a Melanio Paredes, un educador de larga data, de economista reconocido, con una gran experiencia en el tren gubernamental, pues ha sido director del Infotet y fue también ministro de Educación. Una persona pues, que tendrá mucho que contar. Bienvenido, Melanio, a este espacio. Gracias, Emilia. Gracias, Miguel Ángel. Y compartir con ustedes de verdad que es muy grato. En mis primeros pininos en materia de opinión pública, te conocí. Estábamos ahí. Estábamos ahí. Melanio, sí. Bueno, la gente ve precisamente esa proyección de determinadas personalidades en los medios de comunicación, en las sociedades, y a veces no sabe todo de ella, de esa persona. Pero ahora estamos en la era del destape. Cuéntanos cómo tú empiezas a surgir en estos espacios, de dónde viene esa vocación por la economía, por la educación. Así es, y justamente como estaba en medio de un proceso de competencia en el PLD, en estos días publicaron una foto, que bueno, es el Melanio de 27 años. Okay. Y decía una compañera que la publicó, Melanio cuando fue diputado. Yo debí corregirle y decirle, no, Melanio cuando fue candidato a diputado en las primeras elecciones del Partido de Liberación Dominicana en el año 1978. Yo tenía 27 años. En el 78. Así es. Bien salido el último gobierno de Balaguer. De Balaguer. Sí. Y aquellas elecciones en que Juan Bosch obtuvo un 1% de las votaciones. 18,000 votos. Melanio, pero también nosotros tenemos la información de que Juan Bosch te conoció a ti en una presentación allá en Jaina con tu papá. Así es. Explícanos eso. Así es. Y o sea, que tú tenías menos de 27 años entonces. Claro, claro, porque ya yo había ingresado al PLD en enero de 1974. O sea, a 17 días de la celebración del Congreso, efectivamente yo ingresé en el círculo de estudio número 1 en Bajo de Jaina a través de un mensajero que había enviado Bosch a Jaina para organizar el partido. Por eso me siento fundador del partido, porque si bien no participé del Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, que se celebró aquí en la capital en Fiesta de Lux, 17 días después de su fundación ya yo estaba enrolado en el primer círculo de estudio de los Bajos de Jaina. Naturalmente, mi papá había sido fundador del PRD. Eloy Paredes había sido dirigente sindical porque pasó esa etapa que se da en la evolución que ha tenido el capitalismo de pescador y agricultor, pasó a ser obrero del ingenio de Jaina cuando se fundó en época de la dictadura en el año 1951. Ese ingenio de Jaina. Mi papá fue de lo que pasó por ese proceso y luego ya cuando se construyó el puerto de Santo Domingo fue dirigente de los trabajadores portuarios. De manera que esa impronta de alguna manera me impactó. Yo recuerdo que iba al ingenio a llevarle la comida a mi padre en unos recipientes que llaman la cantina, que eran como de 3 pisos. De aluminio. Sí, la que yo llevaba era de 3 pisos, llevaba la carne, el arroz y las habichuelas. Y solo recuerdo de esa época, yo muy niño, el olor del azúcar,
el azúcar al granel que estaba en los grandes almacenes, Sí. y mi papá trabajaba en esa área, y recuerdo ese olor del azúcar, eso me impactó y me Medio impregnó. azúcar, medio melaza. Así es. Entonces, en términos políticos, efectivamente, yo nunca milité en el PRD, porque ya a finales de los años 60 vine a Santo Domingo a estudiar el bachillerato. En Jaina no había educación pública secundaria, había apenas un colegio privado, y debí venir a la capital para ingresar en el liceo, la antigua normal Liceo Juan Pablo Duarte. Pero con la lucha de los 70 entre la izquierda, el MPD, el Pacoredo, mataron a un compañero, Carlos Guerra López, el 19 de diciembre de Eso te 1970, ha dolido mucho. y eso me impactó. Siempre he hablado de eso en toda... ¿Cómo mataron a ese amigo? Mira, fue una situación dura. Estábamos en tercero de bachillerato en Juan Pablo Duarte, y él fue a buscar un libro de teoría literaria que yo tenía y él no lo tenía. Él vivía en la calle 27, con Juan José Duarte, en la Fe, y yo en la 31, Ramón Cáceres. A las 10 de la mañana fue a mi casa, andaba en una bicicleta de esas que le decían que tenían el timón. A la Chopper. Exacto. Y él fue, Carlito, yo le llevaba un año, tenía 17 años, brillante. Y él sale de casa y yo oigo una sirena, y me llama un muchacho que vivía al frente de donde yo vivía: Melanio, mataron a tu amigo. Eso a mí me impactó. Salí huyendo a la esquina Paraguay con Ramón Cáceres. Cuando yo llegué ya lo habían levantado, y una unidad móvil de Radio 1000 informando, que tenía su sede en la San Martín con Máximo Gómez, lo había recogido. Y yo agarré la bicicleta Chopper, y en ella misma me fui huyendo al hospital de Seguro, Salvador Begotier, que quedaba muy cerca de nosotros. Y cuando fui ya, Carlos estaba en una mesa, un cadáver inerte, atravesado por varios disparos. Yo recuerdo que esa Navidad del 70 fue lo más doloroso para mí, porque paradójicamente Leonardo Fabio sacó una canción que se llamaba A mi amigo Carlos. Sí, sí. Y que fue también una víctima de la AAA en Argentina. Eso para mí me impactó, y a partir de ahí decidí que iba a participar en política, y entonces se produjo la división del PRD en el año 1973, y me enrolé, como le dije anteriormente, en un círculo de estudio del Partido de la Liberación Dominicana. Así comenzó mi historia política. Pero antes de que sigamos explorando ese paso tan importante en tu vida, me gustaría que me dijeras si hubo una versión de cómo es que se produce la muerte, por qué le disparan a un muchacho que andaba buscando un libro de teoría literaria. ¿Cómo fue el ataque? ¿Por qué fue el ataque? Ustedes recordarán esa cruenta lucha de las izquierdas en República Dominicana, básicamente del Movimiento Popular Dominicano, y el Pacoredo, Carlos Guerra López, y yo no lo sabía, era el principal dirigente del FEFLAS, el Frente Estudiantil Fabio Suero, en la zona norte. Estábamos en la normal, yo iba a su casa, estudiábamos al lado de una estafeta de la Corporación de Electricidad en la Juan José Duarte, casi esquina Tunti Cáceres, y yo veía el movimiento. Después me enteré que en la casa de Carlos, que era huérfano a propósito, vivía con unas hermanas, se hacían trasiego de armas. La izquierda era tremenda en ese entonces, y había una lucha fratricida con el Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Resulta que frente a mi casa, en los traspatios de la Ramón Cáceres, vivían los hermanos Rómulo y Remo, corredores de campo y pista, muchachos que yo lo conocía en sus actividades deportivas y culturales, pero no en su responsabilidad política. Bueno, producto de esa lucha, se dice que a través de Rómulo y Remo, porque después se fueron del barrio, ubicaron a Carlos, que iba frecuentemente a mi casa, y fue el resultado de esa pugna entre el Pacoredo y el MPD. Qué pena, qué pena. Bueno, Melania, ¿cómo se despierta tu vocación por la educación? Bien, precisamente con la participación electoral en... ¿Tú sabes por qué te pregunto eso? Sí. Porque en múltiples ocasiones hemos hablado
y yo te he dicho, Melanio, pero tú eres economista egresado de una de las universidades más prestigiosas de la República Dominicana, precisamente en economía, Sí. y además tu graduación como economista data de más de 30 y pico de años, y además de eso, tú dominas los temas económicos, y siempre tú caes en el tema educativo por más vueltas que tú des. Entonces, por más vueltas que tú des al trompo, siempre caes en el tema educativo. Ustedes me conocen muy bien. Mira, yo fui siempre un estudiante destacado, tanto en la normal como luego terminé el bachillerato en Jaina. Yo recuerdo que esa Navidad para mí fue tremenda. En Jaina no había escuela pública secundaria, pero siempre aparece un mecenas. Mi madrina, que Dios la tenga en gloria, era una señora que su hija, Flor María Díaz, había sido de las primeras profesionales de Jaina. O sea, viajó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando apenas muy pocos estudiantes de Jaina venían a la capital y se hizo abogada. Después fue juez de paz, precisamente en Jaina. Mi madrina me decía, tú no puedes, tú tienes que seguir estudiando. Yo estaba esa Navidad ya porque mi tío, que yo residía aquí en Santo Domingo, donde un tío que trabajaba precisamente en el Instituto de Seguros Sociales, me mandó a Jaina porque decía que yo era el siguiente número en la lista que había elaborado el Pacoredo, porque entendían que yo era también dirigente del FEFLA. Y entonces me exiliaron a Jaina, y a propósito de esa Navidad del 70, la pasé y me quedé de nuevo residiendo en Jaina. Entonces mi madrina me dijo, en Jaina hay un colegio, el Colegio San Marcos, que da los primeros cursos de bachillerato. O fue quien primero comenzó a dar el bachillerato en Jaina, ya tenían el 4º año. Entonces me inscribí en el Colegio San Marcos, terminé ese año, el 3º, y concluí el 4º de bachillerato en Jaina, y me hice bachiller en el Colegio San Marcos. Que resulta que saliendo yo del Colegio San Marcos en el año 72, me hice bachiller en el 71, ya yo tenía un año en la UAS, se generó una crisis y prácticamente renunciaron todos los profesores del Colegio San Marcos porque designaron a Fernando Civilio, hermano de esa luminaria del baloncesto, Chicho Civilio, director del colegio Episcopal San Marcos, y entonces Fernando estudiaba física en la UAS. Yo estaba terminando el colegio universitario y me dijo, mira, tengo una crisis en el colegio, tú eres bueno en matemáticas, me han dicho, yo quiero que tú me ayudes. Y así fui a ayudar a un amigo al colegio y me atrapó la educación. O sea, comencé a trabajar con alumnos que hoy me saludan de tú a tú, porque yo tenía apenas 19 años, 20 años, y ellos eran de 18 y de 20 algunos. Y comencé a dar física, dibujo lineal, matemática, etcétera. Y comencé de manera, digamos, empírica. Finalmente la profesión me atrapó. Hasta el punto de que yo, que comencé estudiando ingeniería química, fui compañero de estudio de Danilo Medina, de Diógenes Aybar, una serie tuve como profesor a Temito Clemontaz, que en ese momento era profesor, era ingeniero en Falcon Bridge, a Marte Marión. Yo hice 6 semestres en ingeniería química y 6 semestres bien hechos. Pero la educación me atrapó. Pero te das cuenta que no sabíamos eso. ¿Qué pasó entonces que no terminaste ingeniería? Que resulta que cuando íbamos a sexto semestre y ya íbamos a entrar en las materias de carrera, todos los profesores, incluido, como dije, Temito Clemontaz, Marte Marión, no recuerdo si Ramón Alburquerque, que ya estaba, pero eran todos empleados o de la Corporación de Electricidad o de la minera de Falcon Bridge, y entonces la Universidad Autónoma no ofrecía esas materias de carrera en el día, sino en la noche. Ya yo trabajaba en el Colegio San Marcos en la tarde y le había comenzó un proyecto de liceo secundario en Jaina y yo daba clases en el colegio gratuito, en el liceo. Y entonces no había manera. Yo tenía la tarde, que era el horario del Colegio San Marcos, y la noche, que eran las materias que daban en el Liceo Nocturno Mauricio Báez de Jaina, y solamente me quedaba la mañana. Y entonces yo opté por cambiar a licenciatura en física pura
que tenía todas las materias en la mañana. Ahí conocí a Antonio Almonte, el anterior ministro de Energía y Minas. Estudiamos la carrera y abandoné la ingeniería química. Eso me llevó entonces, ese cambio de carrera también, a hacer un énfasis en lo pedagógico, pues comencé a tomar materia de didáctica y pedagogía en la oferta sabatina que había para los profesores en ese entonces. Y de ahí mi vocación terminó siendo la del magisterio. Hasta el sol de hoy. Pero bueno, ha sido muy interesante el recorrido, diría yo. Y luego, ¿cómo llegas a la economía? Ajá. Vamos a ver. En el año 1982, que decían el 82 es de Juan Bosch, el 82 de Juan Bosch, bueno, sacamos un 18% de votación. No, el 18 lo sacamos en el 86. Sacamos un 1, en el 82 sacamos, Miguel, si mal no me recuerdo, un 8%, algo por el estilo. Sacamos 182,000 votos, recuerdo por ahora. Danilo Medina y yo ya habíamos tenido una serie de trabajos conjuntos y veníamos de la carrera de ingeniería química. Yo la abandoné y entonces Danilo la continuó. En el 82 yo le digo, Danilo, pero nosotros hemos hecho una carrera, como dicen en la Huachepa cum laude. O sea, tu ingeniería, yo física, con todos los inconvenientes de la UAS, las interrupciones, y llevamos esa carrera conjuntamente con la acción política. Ya Danilo era activista nacional, yo había sido dirigente en Jaina hasta la presidencia del comité municipal y pasé en el año 1979 a dirigir la corriente magisterial. De ahí vino el tema también de mi vinculación con la ADP. Al sacar un 1% de las elecciones de 1978, Juan Bosch, yo recuerdo que fuimos a su oficina en la César Nicolás Penson diciendo, este hombre tiene que estar frustrado, apenas con un 1%, y vamos un grupo de jóvenes dirigentes a visitar a Don Juan en la César Nicolás Penson. Estaba él en su maquinita Olimpia, trabajando un tema para la vanguardia del pueblo. Y nosotros vemos a este hombre que 3, 4 días después de las elecciones está en su rutina. Tranquilamente. Y entonces le preguntamos, profesor, pero dicen que hemos fracasado, que usted con un liderazgo, habiendo sido presidente de la República, saca el 1% de la votación. ¿Y cómo es que vamos a relanzar el PLD? ¿Y qué respondió? Decía, nosotros tenemos que dar por concluida la etapa de construcción del partido. La participación en estas elecciones nos ha permitido tener una presencia nacional mínima, pero una presencia nacional. Ahora tenemos que abrirnos los frentes de masa. Tenemos un cuerpo de dirigentes que son oficiales de este pueblo y ahora tenemos que mandarlo a trabajar en los frentes de masa. Tú, Melanio, que eres profesor, vas a trabajar en la organización del magisterio, que tiene un sindicato bien fuerte. Como yo, otros fueron a trabajar a la ADOM en ese momento, la Asociación de Abogados, otros se fueron al Colegio Médico, que era MD, todavía no era colegio, creo que tú en un momento dado trabajaste ahí en los tiempos de Tati Guzmán. Bueno, el caso es... Yo iba, no llegué a trabajar. Entonces, ¿cómo se planteó el asunto? ¿Cómo Juan Bosch planteó el asunto? Y esa es la capacidad de liderazgo. Una derrota la convirtió en una oportunidad. Y nos abrimos entonces a los frentes de masa a partir del año 1979. Y naturalmente, entonces, para concluir con la fase que le planteaba, ya en el año 1982 le digo a Danilo, a nosotros nos va a tomar tiempo alcanzar el poder. Y por lo que uno ve, ya nosotros hicimos fe, hicimos vocación por la política. Y el profesor nos ha dicho que el futuro es para los hombres preparados. Si vamos a seguir en política, yo creo que ni ingeniería química ni licenciatura en física son carreras para políticos. Tenemos que pensar en hacer una carrera bien hecha. Y me decía él, ¿cuál tú crees? Digo, leyes o economía. Y me dijo Danilo en ese momento, yo creo que mejor economía por economía, Melanio. Recuerda que la economía surgió como economía política. Y se interpreta, tú interpretas los fenómenos sociales, económicos. Lo de leyes, están ahí las leyes. Y de alguna manera el político tiene que hacerse afín, que dominar el campo de la legislación. Pues vamos a estudiar economía. Entonces,
bueno, ¿dónde hacerlo? Pues no puede ser para la Universidad Autónoma. No, hay una universidad muy buena que da esa carrera que es el INTEC. Pero de eso podríamos seguir avanzando. Sí, muy interesante conocer esta intrahistoria porque nos da muchas pistas sobre lo que ha pasado también en la política dominicana en aquellos años. Vamos a hacer una breve pausa. Y ahí sabemos con quién estamos hablando. Por supuesto, así que volvemos en breve. Y aquí seguimos en esta interesantísima conversación con Melanio Paredes. Melanio, ya sabemos cómo llegas al campo de la economía y a la política también, a la educación. Y justamente en estos días hemos estado viendo cómo se ha desarrollado un tema de gran importancia para la nación, como fue la reforma fiscal, primero el sometimiento que hizo el Poder Ejecutivo del proyecto y luego la retirada. Como economista, ¿qué análisis puedes hacer de estos últimos acontecimientos? Y terminando esa historia, finalmente ese interín entre el 82 y el 90, Danilo se hizo licenciado en Economía. También. Y yo egresé también Sí. como licenciado de Economía del INTEC, como una variante. Fíjate que ha sido una suerte de vida paralela con Danilo. Danilo ingresó primero a la carrera que yo. Yo entré después, o sea que no la hicimos conjuntos. Pero me dio un consejo. Melanio, tú no has entrado, yo entré en Economía. Sí, pero inscríbete desde el principio, coge el propedéutico, porque yo convalidé y no puedo salir con honores. Yo seguí, tú no convalidas, puedes salir con honores. Pues yo salí licenciado en Economía, magna cum laude al final. Pues con más razón para que me den tu... Explícanos. Y nos reencontramos, para que vean la idea, nos reencontramos en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados en el 1992 discutiendo el Código Tributario. Y ahí sí yo los conocí a ustedes. Y entonces yo decía, Ahí lo veía mucho. Marino Collante, el gobierno de Balaguer, y Danilo y yo participábamos como miembros de esa comisión. Y yo veía la facilidad con que él manejaba el tema de las tasas. Pero ¿qué resulta? Cuando estudiábamos ingeniería química, Danilo llegaba en la tarde bien atareado de su trabajo en la Dirección General de Aduanas. Y la mayor parte de los ingresos en ese momento provenían de las aduanas. Sí, claro. Fíjense cómo nuestra participación en ese periodo gubernamental, de donde vienen las principales reformas en el ámbito económico, social, que se hizo en República Dominicana, en ese periodo 1990-1994, con 42 diputados que tuvo el Partido de Liberación Dominicana por la participación estelar de Voz y el PLD en esas elecciones de 1990. Y esa experiencia de reforma, el Código de Trabajo, el Código Tributario, la Ley de Seguridad Social, que si bien se aprobó finalmente en el gobierno de Hipólito, comenzó a discutirse en ese momento, la Ley General de Educación. Yo pienso que esa etapa nos fraguó como dirigente político y nos permitió ver y asumir una actitud responsable, porque el PLD es un partido con vocación de poder. ¿Por qué nosotros hemos señalado ahora que esa reforma fue mal diseñada y que tenía que ser retirada, como finalmente ocurrió con el presidente Luis Abinader? Por una razón sencilla, es que en todos estos casos anteriores, en el caso del gobierno del PLD se hicieron unas 7 reformas, la última de ellas en el 2012. Tú tienes que entender la fiscalidad como una herramienta que tiene que pautar un desarrollo del país. O sea, la fiscalidad no simplemente puede quedarse en el plano tributario. O sea, cuando hablamos de reforma fiscal integral, tiene que ver el lado de los tributos y el lado de los ingresos. Y en el lado del gasto, Y en el lado del gasto, tú tienes que entender y hacer una apuesta. ¿Qué tipo de país yo tengo? Yo recuerdo que en mi primera función pública en el Indotec, con un equipo estratégico que nos trajo al país el Banco Central, nos decían, el país que usted quiere hoy, el país que usted diseña hoy y que quiere para dentro de 25 años, tiene que tomar esas previsiones en esta oportunidad. Es decir, el país que usted quiere en 25 años, puede diseñarlo hoy. El gobierno no tomó en cuenta eso.
si bien es cierto que este modelo económico fundamentalmente rentista, aquí, Emilia y Miguel Ángel, una operación de bolsa de valores, una sola operación, le puede determinar ganancia a una empresa por 10.000 millones de pesos. Y ha acontecido, sin crear un solo empleo. Wow. Entonces, eso no puede ser. Qué especulación. Eso no puede ser. La fiscalidad sirve para eso. Una fiscalidad bien entendida debe premiar a los eficientes en un modelo de producción, un modelo económico, y premiar a los eficientes y penalizar a los ineficientes. No puede ser que una compañía que se le dio exenciones hace 20 años porque utilizaba diésel para mover determinada maquinaria, porque era una empresa destinada a producir energía eléctrica, que ya hoy no lo hace, siga recibiendo esas exenciones. Tú estás premiando a un ineficiente y estás penalizando con el anticipo a los que sí pueden ser eficientes. Que, por cierto, el anticipo no es que se eliminaba en esta propuesta de reforma. Había una disminución y otra forma de pagar, pero se mantenía el anticipo. Una disminución gradual por un elemento que lo aprendí justamente en el 92, cuando lo conocí a ustedes. ¿Qué es lo que el fiscalista con orientación tributaria, o sea, de solamente generar ingresos, toma en cuenta? Que se va por los impuestos de más fácil aplicación, de más fácil y segura aplicación. Por eso el ITEVI. El ITEVI, bueno, la extensión que hubo. Sí. Se planteaba, mejor dicho. Correcto, sí, porque ya se había aprobado el gobierno de Jorge Blanco. Entonces, hoy día el gobierno debió tomar en cuenta eso. El modelo ya se agotó, porque es un modelo que ha venido, las reformas que se han hecho han sido parche. Hay que entender que el país cambió, que el mundo cambió, que hay nuevas modalidades y nichos de producción, y hay que tomar en cuenta y manejar esto con inteligencia, pero sobre todo consultando a los sectores. ¿Cuáles son los sectores motores de la economía dominicana? Tú tienes que ver si esos motores de la economía dominicana, como se ha señalado, turismo, zona franca, agroindustria, etcétera, si están en condiciones ya de volar por sí solos. Y lo hacen esas aves que son, y tú conoces muy bien de esa materia, que son ejemplo, el águila, o sea, la avecilla no se le suelta de inmediato, se le enseña a volar. Por eso en economía se llama a la industria naciente como industria infantil. Esa industria infantil tú requieres 4 o 5 años para que se desarrolle, y tú tienes que ponerle palanca, tienes que ponerle muleta para que se desarrollen. Una vez ya han adquirido la madurez, entonces tú le quites esas muletas, en este caso exenciones, para que puedan volar por sí solas. Pero eso tiene que partir de estudios diagnósticos de impacto. Si yo aumento el ITEVI a determinados bienes en un 5%, ¿qué impacto tiene ese? ¿Cuál es la elasticidad precio de ese producto? Que la gente o migra si no lo puede consumir o puede seguirlo consumiendo. Pero ninguno de esos estudios se hicieron. Esa reforma la hicieron conforme lo que he escuchado a economistas tan reputados como Anida Ovalle, lo hicieron contables del Ministerio de Hacienda, financistas, no economistas que tienen que ver la sensibilidad, tienen que ver con planificación y desarrollo, tienen que ver con el impacto que estas medidas tienen en el grueso de la población, porque innegablemente que aquí hay una clase media que ha sido fundamental y se ha establecido ya modernamente que las sociedades de desarrollo medio son sociedades en que la clase media es la mayoritaria, y por consiguiente eso hay que cuidarlo como la niña de los ojos. Melanio, con este problema de la reforma fiscal y la retirada que finalmente tuvo que hacer el presidente Abinader del proyecto, hay gente buscando responsable. ¿Quién es el responsable? ¿El equipo económico del gobierno actual o el presidente Abinader que no evaluó también, porque también creo que su especialidad es la administración de empresas, y que no evaluó lo que se le presentó, porque se supone que a él también le presentaron el proyecto y debió estudiarlo? ¿Quién tendría la responsabilidad de este fracaso, de este momento tan amargo que hemos tenido los dominicanos? Mucha gente ha querido, estado hasta pidiendo la destitución del equipo económico, y a Jochi Vicente lo han denominado como el doctor no. Es un tema de liderazgo. Ni Leonel Fernández,
ni Danilo Medina en los gobiernos del PLD, ni Hipólito Mejía o Balaguer, vamos a poner el doctor Balaguer, porque de los gobiernos del PRD lo que encontramos son elementos de fracaso, de frustraciones. Y fíjate que precisamente con este año 2024 coincidió 1984 la poblada de Jorge Blanco, 2004, 20 años después, el descalabro del sistema financiero que todavía estamos pagando. Este año hay que buscar 22.000 millones de dólares para cubrir el hoyo cuasi fiscal que se adiciona al hoyo eléctrico. Y 2024, esta propuesta vilipendiada y rechazada al unísono por toda la población del señor Luis Abinader. No, es que Luis Abinader, en lugar de ponerse el traje de estadista el 16 de agosto para su segundo mandato, se ha quedado en la asesoría electoral y no la asesoría de gobernanza. Desde la juramentación del Teatro Nacional como espectáculo, los viajes sucesivos que hace al exterior, el planteo de una reforma constitucional que nadie le pidió para erigirse como el estadista que no se perpetuó en el poder porque él le puso un sobrecandado a la Constitución de la República que precisamente en el día de hoy es proclamada. Ese no es el estadista que demanda el momento actual. Es el populista que sigue buscando popularidad. Por eso recula. Por eso a los primeros sonidos de los cacerolazos recula. Pero no fueron pocos los cacerolazos y lo que se dijo en el Congreso. Yo vi esa andanada de esas expresiones tan dolorosas que se externaron ahí, esas críticas tan acerbas que dijeron diferentes personas. Que no de la oposición. No de la oposición. Así mismo. Unas señoras que se han convertido en virales, como se dice ahora. Yo nunca había oído tantas cosas en este país. Se dijeron ahí. Cualquiera se asustaba, Melanie. No era natural que reculara ante esa andanada de cosas. Porque es que desde el principio tomó un camino equivocado. Insisto en que debe ponerse el traje de estadista, llamar a un amplio diálogo nacional con los sectores, con los políticos, porque si bien el PRM se enajenó el necesario contrapeso de todo buen gobierno que está en el poder legislativo, se lo enajenó cooptando hasta los que perdieron las primarias de los partidos. Si se enajenó ese contrapeso, al menos debe entender que aquí hay una oposición con experiencia de Estado y que ante una propuesta sensata no iba a decir no, pero tampoco puede ignorarlo. Él no puede ignorarlo como lo hizo olímpicamente, porque si bien él se ha demostrado que él tiene una mayoría con la que pasó esa reforma constitucional, tiene una mayoría en el Congreso, pero es una minoría en el seno del pueblo dominicano. Y eso fue lo que quedó demostrado con el rechazo absoluto de la propuesta de reforma fiscal. Melanie, ya hemos descrito la reforma fiscal o tributaria. Sí, pero hay un elemento, Miguel, que yo no quiero pasar por alto, porque este es un medio que yo sé que ha despuntado con mucha fuerza. La respuesta que ha dado el gobierno a el obligado retiro de la reforma fiscal también es inadecuada. Ajá. En la primera semanal que hizo el presidente, pareció actuar como lo describe un veterano comunicador residente en New York, que todos somos asiduos a su columna en el Listín Diario, Julio César Malón, que decía que el presidente actuó como el niño rico que va al play un día después de Reyes, lleva el guante, la pelota y el bate, y si no lo ponen a jugar, recoge los implementos y se va para su casa. El presidente dijo: yo voy a asumir la ley de responsabilidad fiscal como una señal a ese empresariado que le dijo no, de que va a atacar la evasión y va a atacar la elusión fiscal. Algunos han dicho, mucho cuidado, presidente, no toque esa tecla, porque aquí se conoce como una gran gama de su gabinete tiene sus capitales en bancos extranjeros. Entonces, ese es un tema. Y lo otro
lo otro que es aparentemente una respuesta ya no solamente del presidente, sino del PRM, que esta semana se aprobaron 600 millones de dólares Pero vamos para ahí. de nuevos Sí, pero empréstitos. vamos por ahí. Sí, más deuda. Bien. Ya hemos descrito el problema. Como dicen los especialistas en metodología de la investigación, el problema está ahí. Se retiró la reforma fiscal, que yo digo que más bien es tributaria fiscal, es como una mezcla. En los considerando, para someterlo al Congreso, hay dos elementos o dos considerandos que a mí me llaman mucho la atención. El primero, que se hace para reducir el déficit fiscal en un tanto por ciento del PIB. Segundo, que se busca la capitalización del Banco Central, algo muy peligroso, lo que hay detrás de eso. Y tercero, para reducir la deuda. Y precisamente, en el día de antes de ayer, se cogen prestados 125 millones de dólares, que representan casi 40 mil millones de pesos. Entonces, no hay una dicotomía en lo considerando del proyecto de ley de la reforma fiscal y tributaria, o qué se entiende de eso que está pasando en este país. Y te quedaste corto. Fueron 600 millones, aunque fueron varios. Hubo uno de 125 y hubo... 625. Sí, Los dos. correcto. Entonces, ¿cómo podríamos calificar la primera acción, el sometimiento de la reforma, con eso considerando? Y segundo, lo que ha acontecido esta semana, una sola palabra: improvisación. Este es un gobierno que lo improvisa todo y solo maneja el día a día. ¿Qué necesito mañana? Y toma una acción sin ver los efectos perniciosos que tal decisión puede tener a futuro. Y yo participé de un simposio hace unas 6 semanas en el INTEC con reputados economistas del país. Y INTEC fue Richard Medina. sí, fue mi segunda alma mater y tuvieron a bien invitarme. Por allí pasaron varios ministros de Economía, director de Impuestos Internos como Julia Félix, Isidro Santana, ministro de Economía. Estuvo Pavel Isa, que debo decir que tomamos alguna materia juntos, como en mi carrera de Economía en INTEC. Y solamente les refiero a lo siguiente. Uno de ellos dijo: hay 3 escenarios para la reforma fiscal. Si la reforma fiscal es del monto del 6% del PIB, se resuelven todos los problemas del déficit fiscal del Banco Central, los problemas del déficit del gobierno central, que es de un 3% del PIB, 225, 250 mil millones de pesos. Tercero, se resuelve el tema del déficit del hoyo eléctrico, que este año son 92 mil millones de pesos, 1.500, 1.600 millones de dólares. Y al mismo tiempo queda dinero para gastar e invertir en las principales obras expuestas por el gobierno. Pero un 6% del PIB es generar una revolución en República Dominicana. O sea, para llegar al 6% del PIB tendrían que poner a pagar hasta la madre de los tomates. Y eso es imposible. En sentido negativo, porque implicaría, entiendo yo, un empobrecimiento de la mayoría. Segundo elemento, ¿para qué la reforma? ¿Para mejorar las posibilidades y eliminar pobreza, o para empeorar y generar más pobreza? Segunda pregunta que se hicieron los economistas. Segundo escenario: si el gobierno quiere mantener el equilibrio y buscar el 3%, una reforma fiscal del 3% del PIB, entonces habrá que afectar sobre todo las exenciones, sectores poderosos, y de alguna manera a algunos sectores de clase media alta, porque los pobres no tienen con qué pagar. Con eso pueden suplir una parte del déficit, 1.5, y le queda 1.5 del PIB para invertir en obras de infraestructura que le permita el retorno y pagar endeudamiento. Y el tercer escenario, no recomendable, es si van a buscar un 1%, 1.5% del PIB, que son cerca de 126 mil millones, que fue lo que se planteó, porque con 1.5% del PIB todo se queda igual. Tendrían que utilizar eso para pagar o cubrir el déficit.
y no hay posibilidad, lo que evidencia que ellos seguirán en camino al endeudamiento, con un agravante. Con el solo retiro de la reforma fiscal se disparó, o mejor dicho, se cayó la calificación o valoración de los bonos soberanos. Muy inmediato. Lo que supone que ahora colocar bonos en los mercados internacionales implicará una mayor tasa de interés y un mayor endeudamiento para el país. Bueno, el ¿Verdad? programa no luce muy bonito, pero tenemos que hacer Ahora, una pausa, Miguel. Bien, Seguimos perfecto, en breve. perfecto. Seguimos en esta interesantísima conversación con Melanio Paredes, Miguel. Melanio, mira, yo no te voy a hacer una pregunta como tal, como yo, o como Emilia, ¿verdad? Pero Como que es pajarito, se sí, sí, no, Si no es como tú ni como yo, no, ¿cómo será? A ver. no, voy a hacer una pregunta como el pueblo. Ajá, bien. Cuando yo venía para acá, vengo y me pregunta justo, Miguel Ángel, ¿y para dónde va? Que te veo con chaqueta. Digo, no voy a hacer el programa con Melanie, vamos a hablar de esto. Ah, pero pregúntale algo. Digo yo, ajá. ¿Y qué le pregunto? Dice, pero tú esos préstamos, todo ese dinero que ha manejado el gobierno, que ha manejado más recursos que todos los gobiernos de la historia, de la fundación de la República, porcentualmente hablando, ¿a dónde que están? Justamente conversaba hace un par de días con Richard Medina y Juan Ariel, porque Richard me decía el incremento neto de el país en materia de endeudamiento son 18.800 millones de dólares. Pero ¿de quién es Richard? Porque Richard Medina es el decano de Economía del INTED y es un compañero, miembro del Comité Central, que muy probablemente, bueno, no voy a adelantar, pero yo votaré por él para la elección del Comité Político, que precisamente... pero justo es un trabajador común. Sí. No es posible que coincida con el director de Economía de INTEC. Bueno, lo que Para pasa que es, tú veas. recuérdense lo que decía un obispo aquí, que debajo de cualquier agua vieja te sale tremendo alacrán. Miren, lo que ocurre es que esa deuda, ese incremento, si tú le sumas, ese era del sector financiero no consolidado. Cuando tú le sumas la cuasificada del Banco Central, llega a 26.000 millones de dólares. Eso es todo el dinero del mundo. Ese es el incremento en 4 años, un incremento desproporcionado, más que en todos los gobiernos juntos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y de Balaguer. Y de Balaguer, solo en 4 años. Entonces la situación del país es dura, es difícil. Y cuando uno dice, ellos dicen, no, que la pandemia y que la guerra de Ucrania, mentiras son, como dicen los muchachitos, mentiras son. Para el tema de la pandemia, que ya en la gestión final del presidente Medina se tomaron y se agotaron unos préstamos para mantener el hecho de que el encerramiento no generara hambruna en la familia. Ellos invirtieron 1.400 millones de dólares. O sea, de ese incremento de 26.000 millones en los 4 años, solo 1.400 millones fueron utilizados en la pandemia. Y lo otro, ellos tendrán que rendir cuentas, porque tampoco tuve una obra de importancia que se haya concluido. Eso es lo que dice la el autopista Duarte es una gran obra. Llevas 4 años y meses y parecería que vamos a tener 8 años en la reparación de una carretera que Balaguer la hizo, Leonel la mejoró y esta gente la están construyendo como si fuera algo nuevo y van a durar 2 periodos de gobierno. Bueno, Pero esa carretera, ¿tú sabes lo que parece? ¿Sí? A estos pantalones remendados que nosotros veíamos en los años 60.
no se la cargue porque hay áreas que se han mejorado, se han ampliado a varias vías. Lo lamentable es que, Pero, bueno, yo no estoy hablando que son gente muy ineficiente. Hay unas curvas que se han hecho en algunos lugares que no sé, porque si una vía expreso, se han hecho unas curvas en determinadas rotondas que a mí me parece que son una barbaridad. Ojalá eso no produzca más accidentes. Pero lo que estamos demandando es que el ministro de Obras Públicas dice que se va a abrir 14 carriles en el problemático y caótico embudo de kilómetro 9. Dios mío, no me haga esos 14 carriles con unos muros de New Jersey que van a terminar en un embudo cuando tú llegues a la entrada de Mano Guayabo o cuando va a entrar a la avenida Luperón. Melanio, casi echándose las palomas de este programa, tenemos que preguntarte sobre educación. El gran ausente de esta entrevista. El sempiterno dolor de cabeza de este país, el tema educativo, sigue los problemas en educación, el 4% aparentemente no se ha aplicado con eficiencia. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tú puedes ahora observar y ver como posibles escollos para una mejoría real en el sistema? Ustedes tendrán que invitarme a otro programa. Y ahora la fusión de los dos ministerios también. Ustedes tendrán que invitarme a otro programa, Sí. porque definitivamente este es un tema nación Sí. que yo no politizo. Por eso yo hice crítica en la gestión de mi gobierno, hice crítica, por ejemplo, con el tema de la jornada extendida, que fue una gran iniciativa de Danilo Medina, que un día en Palacio me llamó y me dijo, esa es tu obra de la gestión 1000x1000. Tú te recuerdas que el tiempo de la escuela, que yo digo que es un tiempo sagrado, porque no hay manera de tú encontrar un camino correcto en términos de la formación de capacidades humanas, si no es preservando en la edad que tiene que preservar o tiene que retener a los muchachos en la escuela. El tiempo de la El tiempo de la docencia escuela. debe ser sagrado, Y es un pero no derecho lo es. fundamental, desde no lo hace es. años. Yo lo llevé a un grado misional. Y en mi gestión, en nuestra gestión, yo planteé la misión 1000x1000, 1000 horas de docencia en calidad y 1000 de docencia en cantidad. Y yo decía al presidente, sí, con la jornada extendida logramos ampliar para más de 1000 horas de docencia en cantidad. Ahora tenemos que inyectarle calidad. Tomar ese tiempo, no para que sirva simplemente de ocio. El ocio es importante, tú lo sabes, como Claro. escritora, pensadora, que el ocio es importante hasta para producir, pero había un tiempo vital que había que aprovecharlo con los talleres para que esos muchachos aprendieran otras habilidades, sobre todo con los desafíos que implica un siglo XXI. Ya tenemos con nosotros la quinta revolución industrial, que es el advenimiento de la inteligencia artificial. Entonces, esto lamentablemente no fue asumido con la hidalguía que debió hacerlo el gobierno del cambio, que criticaron la jornada extendida y decían que le iban a llenar de contenido. Ni la llenaron de contenido y peor aún, desmejoraron la oferta, porque se perdió mucha parte del territorio nacional, se perdió la oferta de la jornada extendida. El gobierno de Luis Abinader en los 4 años lamentablemente reprobó en materia educativa. Fui de los que, muy diligente, acudí en ocasión de la pandemia al despacho del ministro Fulcar, a quien conocía, a ofrecerle todo el apoyo de equipo técnico del partido y la posibilidad de que el modelo a distancia que él había asumido tuvieran algún tipo de efectividad. Le llevamos una memoria con 500 interactivos, videos cortos, bajados de unos documentales que nos entregaron de la televisión japonesa, otros del satélite Intersat, que había ensayos de química, biología, física, etcétera, que podían ser aprovechados para insertarlo en la oferta por televisión que estaban desarrollando. Pero ¿qué pasó? Que a los 2 años de esa gestión llega un nuevo ministro y califica que lo que encontró en el ministerio fue un caos. Ya no lo dijo la oposición, lo dijo el actual ministro de la gestión anterior. ¿Y cuál es el otro elemento por lo que yo digo que reprobaron? Bueno, este año conocimos los resultados de la prueba diagnóstica de 3er grado, que es la importante, no PISA ni las pruebas nacionales, no, es la evaluación que hacemos en el transcurso del proceso educativo para ver cómo andan los muchachos. 3er grado de primaria, ya los niños y niñas tienen 4 años,
lo de este gobierno, entran a los 5 años en preprimario y los 3 primeros años, el primer ciclo de primaria, se entiende que con esos 4 años el niño o la niña debe tener dominio de comprensión lectora, de lectoescritura. ¿Y qué nos dice la prueba diagnóstica realizada el año pasado y que están en la página del ministerio? Que apenas el 17.7% de los niños, y una prueba censal, no es muestral, participan todos los alumnos de tercer grado de colegios y escuelas. Apenas el 17.7% tienen nivel satisfactorio en comprensión lectora. Eso es gravísimo. Así no vamos para ningún lado. Si el 87% de nuestros niños y niñas al salir del ciclo de primaria no saben leer y escribir, estamos perdidos. ¿Por qué? Acaba de decirlo un connotado pensador español, académico español. Se aprende leyendo. Por consiguiente, para aprender ciencia, matemática, tecnología, tienes que aprender primero a leer. Y todavía no hemos superado el lastre de la comprensión lectora en la educación dominical. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El maestro que no enseña bien? ¿El muchacho que no cuenta con las condiciones o la niña para aprender? ¿El ministerio que no tiene políticas efectivas? ¿Dónde está el responsable? Ahí volvemos de esa situación? a la improvisada propuesta de fusión del MESID y el MINER. Ajá. Cuando los alumnos nuestros llegan a nuestras universidades, que no hay prueba de admisión, este es el país en que todo el mundo cree que puede ser un profesional liberal. En Alemania, segundo país en materia de productividad en el mundo, su clase media es fundamentalmente de entes, de agentes, de personas que lo que tienen es una profesión técnica. Ajá. No son profesionales liberales, que finalmente los del país terminan taxiando en Nueva York. No. Los profesores de nuestras universidades dicen, es que no llegan los bachilleres llenos de lagunas, es que no saben ni leer. Pero cuando son reclutados los egresados de nuestras universidades para ir a las aulas, en el proceso de inducción, nos dicen nuestros técnicos, no tienen las capacidades, no dominan el currículum. Y para darle un dato, un estudio que se hizo el año pasado, de 47,000 egresados de nuestras universidades, incluida nuestra quinquenaria autónoma de Santo Domingo, de 47,000 alumnos, profesores que participaron en el concurso de oposición, entre un 5 y un 10% pasaron la prueba. Bueno. Y solo el IFODOSO, que es la herencia de otras escuelas normales, el Instituto de Formación salvadoreña estatal, yo le llamo la Universidad Pedagógica, el 21% aprobó. ¿Por qué? Porque en la gestión anterior dejamos una formación de maestros de excelencia y ya se comienzan a ver los resultados. Entonces, un Ministerio de Educación Superior que ni hace investigación y desarrollo, ni está en capacidad de migrar hacia el quinto elemento que es la innovación, y que tampoco entrega a la sociedad dominicana profesionales de educación con la competencia para atender la calidad de la educación en nuestras escuelas, no puede ir a una fusión porque quedan a deber. Entonces, tiene que ser una relación de ganar-ganar, es una relación de perder-perder. Simplemente se está utilizando una subejecución de 22,000 millones de pesos que por ineficiencia no ejecutó el 4% del MINER el año pasado para solventar el presupuesto del MINER. Y yo lo dije en un tweet, aquí está, que luego lo pueden pasar en producción. En la propuesta de presupuesto de ingresos y de gastos públicos para el próximo año, 3.80 para el MINER, 0.28% para el MESI. En suma, 4.08. Han querido matar 2 pájaros de un tiro porque frente al gobierno lo que tenemos son contables. Es un tema de cero mata cero, sin que esa fusión le aporte valor al MESI y le aporte valor alguno a la educación preuniversitaria. Claro, hay una preocupación. Hay una preocupación. La lucha para el 4% fue ardua y fue significativa desde el punto de vista de la movilización y de la preocupación de todos los sectores nacionales. El presupuesto de educación en este momento
es 7 veces, casi 8 veces lo que era el presupuesto nacional en el 1996. Si tú haces una suma de la cantidad de dinero que ha manejado el Ministerio de Educación, incluyendo la MESI, es posible que tú te encuentres con el récord de 15 repúblicas de 1996. ¿A dónde y dónde se ha invertido ese dinero con ese resultado ineficiente? Con la ejecución del presupuesto de este año. Me estoy refiriendo a este y a los otros 8. Sí, porque yo no voy a exonerar tampoco las culpas propias. Si no fuera politiquería, yo nunca asumo este tema con una visión politiquera. No. Con la ejecución del presupuesto de este año, que anda por los 297.000 millones de pesos, en 11 años. Son 9 repúblicas. En 11 años, de 2013 a la fecha, se han invertido 2.067.000 millones de pesos en educación. Si esa cifra se publica en un periódico, se cae el país. 1 billón, para que lo entienda la población, es un 1,12. Ay, Dios. Estamos hablando de 2 billones. Melanio. ¿Qué fue lo que yo reclamé? Porque el único decreto que tuve de Danilo Medina fue en el Consejo del Plan General, el Consejo General del Pacto Educativo en el año 2014, que es un pacto que tiene un horizonte de temporada hasta el 2030, y yo no dejé de asistir en su gobierno y en este gobierno de Luis Abinader no he dejado de asistir al Consejo General del Pacto Educativo. Y allí reclamé desde el 2015 hasta la última sesión, que fue en el mes de agosto, que teníamos que crear un sistema de indicadores de impacto, porque yo siempre abogué porque debía haber mayor, pero mejor inversión educativa. Que si bien el presidente Fernández tenía razón de que no podía darse un 4% y que no habían planes, yo le dije al presidente Fernández en el 2010, ya tenemos un plan. Yo necesito un incremento progresivo del 4%. Y dije en los medios corripios, y fue piedra de escándalo en ese momento, que si a mí me duplicaban el presupuesto, que era 43.000 millones en el 2010, si me lo duplicaban de un año para otro, mucho ese dinero se iba a ir por el sumidero. Que el incremento debía ser progresivo en función de los planes para que la inversión fuera superior, pero más efectiva. Es lo que no ha acontecido. Y nosotros señalamos en las gestiones anteriores, en esta, que ese indicador de impacto debía decir cómo impacta el 4% de las familias, cómo impacta el desempeño de los alumnos o el rendimiento de los alumnos, cómo impacta el desempeño de los maestros y cómo impacta la eficiencia de la gestión educativa. No se ha hecho, se puso en manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, siempre gozaban un primer borrador, pero hasta ahora en esos 11 años no hay un sistema de impacto que diga cómo y de qué manera y con qué impacto se ha invertido esa friolera de recursos. ¿Va a tener el presidente Abinader que retirar su propuesta de fusión también? Yo pienso que ya con el propio retiro de la propuesta fiscal eso se cae, porque además se formó se firmó un decreto para estudiar, después que se planteó la fusión y se aplica en términos contables en el presupuesto, se forma una comisión de 11 incumbentes, 11 de ellos rectores de universidad, y el único que puede representar la educación preuniversitaria es el actual ministro de Educación, que también es dueño y rector de una universidad. ¿Qué significa eso? Que la apuesta es clave. Se quiere, con un socio minoritario, ir a administrar unos recursos que va a favorecer al sector privado de la educación dominicana. Son hoyo negro, esperarme. Eso es un hoyo negro. Bueno, vamos a tener que seguir hablando de ese hoyo negro y otros en otro programa, Miguel, porque definitivamente porque hay demasiados temas. Se habla de educación con Melanio, es un tema. Sí, hay muchos temas. Vamos a tener que en otro momento que invitar a Melanio Paredes, a quien le agradecemos profundamente que haya estado aquí haciendo estos análisis tan profundos y tan completos. Y ustedes son muy buenos, me sacaron cosas que yo nunca había dicho. De eso se trata, señores. Muchas gracias por habernos acompañado y les invitamos a que sigan con nosotros en otro momento.